Por favor, todo el mundo al fondo, el espectáculo empieza. Adelante, hay que seguir limpiando el pasillo. ¡Pase! No me puedo permitir que venga. Carcajadas en 3, 2, 1. Acomódense las filas según el número asignado, por favor. Esta es la entrada de los tickets. Con doble voltereta a Barcelona. Ya estoy. Sandra. Roberta. Alessandro. Lisandro. Soy Violeta. Somos un grupo muy heterogéneo y es muy interesante trabajar con gente que no solo es artista, sino que viene de otras ramas. Encontrarme con personas que vienen de mundos muy diferentes suma muchísimo a los procesos de creación. Médicos, científicos, tecnólogos, me parecía como súper interesante tener esta oportunidad de estar en este laboratorio humano. No entendía cómo iban a comunicar el tema de las células, cómo íbamos a trabajar las células cancerígenas y las enfermedades degenerativas, pero la verdad que me está encantando la forma de trabajo. Estudiamos de qué forma pues, la investigación en biomedicina se transforma, aparecen innovaciones, no en los aparatos o en las teorías, sino en la forma de trabajar, ¿no? Nuestra hipótesis que el teatro, pero concretamente este tipo de shows, tiene un efecto positivo en la memoria. Ayudamos a pacientes con enfermedades raras. Trabajamos investigadores básicos e investigadores clínicos juntamente para entender un poco mejor estas patologías y sobre todo dar soluciones a los pacientes a todos los niveles. Generar una serie de experimentos, de modelos que van a intentar reproducir algunas de las situaciones que se dan en cáncer. Sobre apoptosis y muerte, bueno, que es muerte celular programada o suicidio celular. Un proceso en estas células de cómo ellas deciden si tienen que tomar una decisión u otra, como os han dicho que toman decisiones, pues un caso concreto en el que esta decisión puede ser o morir o vivir, o proliferar o morir, ¿no? Mutación a mutación que va acumulando una célula cancerígena para poder llegar a ser un tumor que tenga éxito. There's already a sense of some chaos. Nos meteremos en el papel de dos enfermedades, una es la FSH, distrofia fastio-escápulo-humeral, y la otra es la ELA o esclerosis lateral amiotrófica. Poder probar esto en alguien que no esté relacionado con la patología de una manera totalmente inmersiva, para nosotros es una oportunidad muy grande de intentar ver cómo otras personas perciben esta discapacidad que generan este tipo de enfermedades. Y lo que me interesa a mí es que esta experiencia la viváis al máximo, o sea, que sea bien fidedigna, para después poder traspasar lo que os ha pasado a la audiencia. ELA es no hablar, no comer comida normal, o sea, todo lo sólido tiene que ser triturado y el líquido con espesantes. Debilidad de musculatura diafragmática, dormir incorporados 45 grados o sentados, y debilidad de las manos, que es usar estas manoplas.
La distrofia facio-escapulohumeral, no pueden levantar los brazos. La debilidad de las piernas la haremos usando las férulas. Estas son férulas de pacientes reales. Bloquean la pierna, la rodilla también, tanto tobillo como rodilla. Cuando lo vives es mucho más fuerte, porque realmente te das cuenta de pequeñas cosas, ¿no?, que nunca habías pensado, tipo, entro en el bus está moviendo y no puedo coger a ningún sitio, me estoy cayendo o me tengo que duchar y ahora me tengo que arrastrar hasta la ducha porque no puedo caminar sin férulas. Uno tiene la orden en la cabeza de seguir. Me encontré presionándome hasta las últimas consecuencias para realizar algo. Bueno, lo del líquido, asqueroso, me daba mucho asco, lo de beber agua con el espesante ese. La verdad que fue una experiencia muy fuerte esa, que dudo que me vaya a olvidar, espero no olvidarme. El tanto por ciento de discapacidad que tiene el paciente es el tanto por ciento que asume de más el cuidador. Vi que como cuidador hay esta barrera de no querer hacerle de todo para que tenga su espacio. Fue un momento delicado el dejar margen, pero a veces pensaba que no le tenía que dejar tanto. Digamos como que despertó en mí una especie de sentido casi paternal de que esta chica estuviera bien. Tuve que tener mucha paciencia, sobre todo, cambiar mi ritmo de vida, mucho más lento. ¿Hasta qué punto tienes que interferir ayudando a la otra persona con la enfermedad? Entonces yo estaré aquí para ayudarte siempre y cuando sea necesario, y acompañarte y estar contigo, pero no voy a hacer las cosas por ti si las puedes hacer. Fue llegar y en el mismo día o el siguiente ya estábamos como haciendo y produciendo imágenes. Cada día es completamente distinto del día anterior. Te encuentras con un grupo que cada uno tiene un idioma y poner en común una lengua en la que todos nos podamos entender, eso ha sido para mí lo más complicado, que a la vez ha sido lo más agradecido cuando ya lo hemos conseguido. Si fuera a nivel musical sería como buscar una nueva armonía. Aunque no sea tu idea, tú quieras que salga bien igual, eso me sorprendió mucho de mí misma. Teniendo ideas diferentes podemos de alguna manera colaborar y aportar con lo que sabemos hacer mejor. Cada uno de nosotros tiene un rol importante, igual de importante, y yo voto porque se duerma y todo, de verdad. Siento mucha confianza en el equipo que nos lleva, porque hay como toda una expertise ahí, una forma de ver las cosas que realmente te motiva a simplemente seguir. Nos están llevando a un lugar, ¿no?, y en la que todo se está dando para cómo distintas fuerzas se combinan para que suceda la magia. Viendo estéticamente que estás apoyado por un equipo, pues entonces eso te hace tranquilizarte y sentirte apoyado. Y en ese aspecto creo que la Fundación lo consigue además de una manera, yo diría, como innata. Desde el primer día los trabajos y los calentamientos son tremendamente tonificantes, lo de dejarnos caer desde un escenario en los brazos de los otros como primer contacto. Al segundo día tener ELA 24 horas y a partir de ahí tener que realizar una performance en menos de 2 semanas, que sigan los preceptos de estudios científicos, que los ilustren, que estén al gusto de la Fura dels Baus con todo el impacto que eso significa y que gusten al público. ¡Buah!